Buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Maisis Carmenati. Voy a presentar una ponencia sobre cuidado, neoliberalismo y luchas por la reproducción en dos audiovisuales, un análisis del discurso. Esta es una investigación que llevamos trabajando más o menos unos 4 o 5 años con Jacqueline Benet Gutiérrez y Rainer Rubira García de la Universidad Rey Juan Carlos. Yo soy de la Universidad Central y hemos mantenido un proyecto con varias publicaciones. Voy a compartir la ponencia donde les voy a hablar específicamente de la que estamos haciendo en este momento de cara al Congreso. Ah, bueno, como ven, se titula Neoliberalismo, Cuidado y Luchas por la Reproducción, es el título como tal, pero lo vamos a trabajar aquí específicamente en el filme Yo te cuido y en la serie La Asistenta. El objetivo general de la investigación es revisar y profundizar en una definición del neoliberalismo donde se entienda que el neoliberalismo está relacionado con las luchas por la reproducción y que tiene que ver con un contexto que se ha construido de en torno a una política estética vinculada al colapso ecológico y a la crisis climática. Esto tiene que ver con una comprensión de la reproducción como luchas por los recursos que se perciben cada vez más escasos y por tanto una lucha en la cual las vidas empiezan a diferenciarse en cuanto al valor. Hay vidas que importan y vidas que tienen que supeditarse a la reproducción de las primeras. Es un contexto de profunda racialización y de recuperación de los neofundamentalismos, de fortalecimiento de la extrema derecha y por supuesto todo esto tiene que ver con una ideología neoliberal de fondo. Esta ideología se reproduce constantemente al interior de la industria cultural, así también en otras expresiones. Nosotros estamos trabajando específicamente hoy lo que tiene que ver con el paradigma del cuidado o la organización social del cuidado. Por tanto, los objetivos específicos de esta ponencia y de este texto hablan de cómo hay una relación orgánica de presuposición actualmente entre neoliberalismo o ideología neoliberal, si se quiere, la organización social del cuidado tal y como se está pensando y produciendo, o algunas de sus visiones hegemónicas, que se quieren, aquellas que se quieren sedimentar, si no lo han hecho ya, y lo que nosotros definimos como luchas por la reproducción, que voy a comentar brevemente más adelante. Y bueno, lo que vamos a demostrar con esta investigación, con este texto que estamos ya terminando, es que la instrumentalización neoliberal del cuidado tiene que ver con el proceso de legitimación del neoliberalismo, de su naturalización, de su normalización, con esta intención de normalizar esta lógica de acumulación ilimitada basada en la precarización y el despojo, y por tanto el cuidado es un elemento que tiene que ser pensado y traducido en términos neoliberales. Para demostrar esto, vamos a analizar muy sintéticamente en esta ponencia de tan pocos minutos dos audiovisuales. El primero es un filme, se titula Descuida, yo te cuido, y el segundo es una serie que se titula Las cosas por limpiar. Sabemos que no es común que se trabajen dos productos audiovisuales de diferente género, no obstante, estos se publican en la plataforma de Netflix en el 2021, los dos, y son muy comentados y también muy bien acogidos por la crítica en en ese año, ¿no? En el contexto de su salida. Esto nos parece importante porque aunque los dos hablan del cuidado desde géneros o relatos que parecen en principio muy diferentes, creemos que tienen grandes coincidencias con esta normalización de una ideología neoliberal, de un conjunto de representaciones que buscan justamente instrumentalizar el cuidado y a través de él principalmente a las mujeres para traducir y resemantizar y sobre todo sedimentar las claves políticas del neoliberalismo como un proyecto que busca su extensión y su naturalización. Entonces, vamos a hacer una breve descripción de qué vemos en esto y también vamos a entender estas dos producciones en el contexto de una investigación que ya previamente ha analizado otros filmes y otras producciones cinematográficas desde la misma perspectiva, o sea, ha buscado leer en ellas una traducción o una normalización del neoliberalismo. Y podemos ver aquí, por ejemplo, las grandes coincidencias entre estos relatos y aquellos otros también. Entonces voy a hablar muy sucintamente de eso. Antes quisiera decir que entendemos el neoliberalismo como parte de un proceso histórico y político, pero que nos centramos más
en entenderlo como una razón moralizadora al modo de Verónica Gago o como una racionalidad que se naturaliza en comportamientos, valores, actividades cotidianas y que está todo el tiempo produciendo un lenguaje, un conjunto de eufemismos y una forma de entender y pensar la realidad social. Por tanto, el neoliberalismo tiene que ser entendido desde esta perspectiva dialéctica como un fenómeno, un objeto que estamos produciendo constantemente y al hacerlo producimos las condiciones específicas de nuestra vida y como una ideología que es hegemónica. Esto busca entenderlo mucho más allá de ciertas visiones reduccionistas que todavía aparecen, que lo piensan como meramente político o específicamente como un conjunto de directrices económicas. Además de eso, definimos el neoliberalismo como lucha por la reproducción. Es una línea de investigación que se ha trabajado ya en unos 4 o 5 textos anteriores y que se retoma con este sobre el paradigma del cuidado, la organización social del cuidado, perdón. Y bueno, la comprensión del neoliberalismo como lucha por la reproducción intenta entender que esta extensión de la acumulación ilimitada, el despojo, la expropiación y el extractivismo no son prácticas que pueden pensarse solo como una lucha por el poder o como una lógica basada en esta acumulación originaria ya defendida en términos antes de cómo entendemos el capitalismo, sino que es un proyecto de reestructuración capitalista que se está pensando en un contexto donde los recursos que permiten el sostenimiento de la vida y de nuestros cuerpos colectivos empiezan a entenderse como cada vez más escasos. Un contexto en el que la estética política del colapso ecológico ha ganado en gran medida gracias a la industria cultural que la ha venido promoviendo, sobre todo desde los años 80, donde los filmes y las narrativas post-apocalípticas en general empiezan a ser parte de una cotidianidad y manejan referentes que ya están completamente asumidos por todas las generaciones, y en un contexto en el cual la vida se ha convertido en una lucha por la sobrevivencia, se precariza cada vez más, y no hay una reacción organizada o lo suficientemente consciente frente a todo esto, porque es un fenómeno demasiado abarcador y complejo que todavía nos cuesta mucho pensar, pero que está vinculado sin duda a esta percepción del colapso ecológico, a esta percepción de que ya no hay tiempo para una transformación social o que esta es cada vez más difícil eh, de imaginar. En ese sentido, eh, la competencia desigual por estos recursos que se entienden como cada vez más escasos es una de las estrategias que explican el recrudecimiento de las políticas neoliberales, esta lógica de despojo y acumulación ilimitada cada vez más extendida y que todos los días avanza más hacia las áreas de la intimidad, y que por tanto nos ayuda a entender el neoliberalismo como una racionalidad basada en la relación entre vida precaria o muerte, ¿no? En estas formas de poder soberano que se normalizan y que se hacen cada vez más presentes. Esta percepción del neoliberalismo, esta forma de entenderlo es muy importante para pensar las claves en torno al cuidado. El cuidado entendido aquí como esa actividad que ya sabemos, tiene una relación muy controversial por el mercado, que ha sido sistemáticamente desvalorizada desde un punto de vista instrumental que explica la subordinación de las mujeres en el contexto de la modernidad, la división público-privado, y bueno, y que está en la base de muchas de las formas de entender hoy la injusticia, y también el contexto de la crisis de cuidados, que tiene que ver con el desarrollo del neoliberalismo, pero también con su articulación orgánica o de presuposición con el patriarcado. Eh, pero nos interesa sobre todo entender el cuidado como sostenimiento de la existencia en términos generales, o sea, la necesidad de pensar el cuidado para que la vida continúe en términos humanos, sociales y económicos, porque el cuidado es la actividad, o entendemos el cuidado desde la perspectiva feminista, que la defiende como la actividad que permite no solo la reproducción en sentido más elemental, sino la existencia de los cuerpos colectivos que somos esos entretejidos que permiten que funcionemos social y humanamente, y también el sostenimiento de la naturaleza, del entorno, que es el espacio en el cual nuestras vidas pueden desarrollarse.
Entonces, se entrelazan aquí muchas variables que tienen que ver, por ejemplo, con los paradigmas de vida digna o la cultura del bienestar, pero también se vinculan con formas de injusticias que están muy normalizadas, como por ejemplo la diferencia entre las personas que pueden cuidar, o sea, que tienen condiciones para desarrollar sus cuidados y otras que los tienen en condiciones cada vez más precarias, ¿no? Y bueno, vamos a hablar muy sucintamente de eso porque el tiempo no me permite trabajar esto de la fundamentación teórica, pero quisiera entrar ya un poco al análisis entre neoliberalismo, cuidado y luchas por la reproducción, que es la base, o sea, la base sobre la cual vamos a desarrollar el análisis del discurso y la identificación de estas representaciones de mujeres protagonistas en estos filmes, en estos audiovisuales. Bueno, lo primero es que las representaciones audiovisuales en torno al cuidado se han trabajado antes como parte de esta investigación más amplia cuando analizamos la maternidad, las representaciones de la maternidad en filmes posapocalípticos. Quisiera mencionar esto muy brevemente porque encontramos en la misma plataforma de streaming Netflix y en el mismo año en el que se desarrolla, en que salen estas dos producciones que vamos a trabajar en el texto del Congreso, encontramos muchísimas otras más que también producen representaciones de sus mujeres protagonistas, en este caso vinculadas a la maternidad porque son madres y están ahí justamente trabajando la relación de los cuidados vinculadas al derecho a maternar, eh, en filmes posapocalípticos específicamente. Y encontramos una enorme aparición de estos filmes posapocalípticos que tienen a mujeres y específicamente a mujeres madres como protagonistas. Y esto tiene mucho que ver porque lo que nos dimos cuenta cuando empezamos a analizar el tema de la organización social del cuidado en estas dos producciones es que hay enormes coincidencias con las formas en que se representa a las madres de los filmes posapocalípticos. Es decir, en Descuida, yo te cuido, por ejemplo, que es el filme del que vamos a hablar, no solo hay una privatización del cuidado que normaliza la idea de que el cuidado es un tema absolutamente privado, sino que es un filme que transcurre donde prácticamente no hay Estado, o este es un elemento risible dentro de la película, aunque hay juicios y otros contextos, no hay realmente una regulación adecuada, ni siquiera una política pública adecuada en torno al cuidado, y por tanto toda la forma en la que se representa en la película, tanto a las cuidadoras como eh, al resto de personajes, tiene que ver con una lógica completamente jovesiana, con un escenario completamente precario y devastado, y donde el cuidado más que un derecho se tramita en términos de un problema individual. Es un filme donde el cuidado pasa de ser un negocio ilegal de estafa, ¿no? Crimen organizado. Lo que nos habla básicamente de una enorme ausencia del Estado, de su desaparición o de su de convertirse en un elemento mínimo y completamente formal en las relaciones que se dan en torno a esta organización social del cuidado. Pero me interesa más trabajar de cómo hay una enorme coincidencia con estas narrativas posapocalípticas. Primero, la centralidad de la violencia. Es un filme donde todas las relaciones entre seres humanos son completamente violentas y están marcadas por una lógica, una racionalidad de la sobrevivencia, de subsistir en condiciones de enfrentamiento a estos otros que son considerados todo el tiempo como enemigos. La centralidad de la violencia vinculada también a la ausencia absoluta de empatía, porque no me puedo reconocer en el otro, sino que más bien son el obstáculo siempre a mi desarrollo y a mi bienestar, y este conflicto por la sobrevivencia como una lucha por recursos, que aquí tiene que ver con la acumulación y el enriquecimiento, eh, pero que responde fundamentalmente a esta privatización, a esta empatía completamente eh, rota por este escenario precario y violento y que por tanto nos habla de representaciones, de personajes y de acciones y comportamientos que tienen mucho que ver con lo que pudiéramos encontrar en las narrativas posapocalípticas. Incluso en aquellas hay a veces momentos de solidaridad que en estos filmes que en este filme casi no aparece. En cambio, bueno, en España se traduce como La Asistenta, en Latinoamérica como Las Cosas por Limpiar, esta serie Made del 2021 también,
en principio parece que es una historia completamente diferente, parece que es una historia basada en vínculos humanos muy fuertes y que busca esta idea o sea, de la liberación y esta salida a escenarios de violencia, pero aquí lo que encontramos más bien también en clave de retroalimentación o traducción del neoliberalismo es una apología de la resiliencia. Y también es una enorme coincidencia con las narrativas posapocalípticas. Hay los comportamientos de estos personajes, específicamente de las mujeres, porque son series y filmes en los que son casi siempre las mujeres las protagonistas, son las protagonistas, pero también son casi siempre los únicos personajes o los únicos que importan. Los hombres son básicamente un estorbo que obstaculiza más el desarrollo de estos personajes o no están haciendo prácticamente nada en el filme, incluso pues, se pudiera pensar que los contextos que dan paso en esta serie que se dan paso pudieran darse mejor si no estuvieran estos personajes masculinos. Por tanto, está centrado en lo que las mujeres hacen y deben hacer y cómo los cuidados se convierten en una especie de desafío titánico para ellas, ¿no? En este caso, bueno, voy a hablar de personajes femeninos de la serie The Walking Dead porque tiene mucho que ver algunas de estas representaciones de estas mujeres que dan a luz en medio de estos contextos apocalípticos tienen mucho que ver también con estos momentos desgarradores de la serie La Asistenta, que hablan igual de mujeres abandonadas, de mujeres solas, de mujeres que enfrentan enemigos gigantes, problemas cada vez más ingentes y que no tienen salidas fáciles o que incluso las salidas que encuentran van a depender solo de su emprendimiento, de su capacidad de empoderarse y hacer por sí solas, eh, encontrar una respuesta a estos problemas, ¿no? Entonces se presenta como negativos a los que se dejan vencer, a los débiles y los inadaptados, y se vende una idea apologética de esta resiliencia como la que puede resolver, dar respuesta a estas crisis tremendas. La madre, pero también cualquier mujer, pero específicamente las madres, van a representarse desde los roles tradicionales del patriarcado como cuidadora y dadora de vida, y esta abnegación se puede entender como si fuera una especie de víctima sacrificial, o sea, tienen que todo el tiempo sacrificarse para la sobrevivencia o el bienestar de los demás. Y bueno, esta metáfora de esta sociedad que vigila a las madres, que exige de ellas cuotas cada vez mayores de excelencia y abnegación en sus funciones de cuidados y también una especie de corrección moral, una normatividad excesiva en sus comportamientos y acciones, pero que busca fundamentalmente que ellas respondan a estas crisis, es esta misma visión la encontramos en un relato que ya no es apocalíptico, que es el de bueno, el de maid o la asistenta, ¿no? Como se traduce en España, eh, que habla justamente de una relectura en un contexto que puede ser mucho más habitual, que puede ser mucho más real, de cómo deberían comportarse las mujeres. Entonces llama mucho la atención que el comportamiento que se exige a una mujer, específicamente a una madre, sea tan similar en un relato de ficción posapocalíptico que en un relato real, que es justamente el de una mujer que busca salir de contextos de violencia y poder tomar decisiones sobre su vida, porque es básicamente lo que ella está intentando hacer en el contexto en el que cuidar a su hija resulta cada vez más complejo y donde no encuentra, pese a todas las instituciones a las que acude, no encuentra garantías ninguna y termina teniendo ella que resolver, gracias en este caso a su talento, a su capacidad para eh, dar una respuesta por sí sola, teniendo que resolver estas problemáticas enormes. Y bueno, quisiera hacer una alusión también al filme, al filme del que hablamos antes, porque la protagonista, si bien es una estafadora y no es un arquetipo moral, digamos, como estas otras mujeres, en este caso la protagonista de la asistenta, bueno, es un arquetipo moral de la mujer sacrificada que además logra como emprendedora salir adelante, no con un negocio en este caso, sino con su propio talento, con su capacidad para escribir. En la película, esta estafadora también tiene que pasar por desafíos titánicos y aunque no sea un arquetipo moral, aunque sea un personaje negativo, de alguna manera nos identifica también el contexto de los cuidados
como un contexto completamente precario, atravesado por enormes injusticias y donde funciona lo del sálvese quien pueda, ¿no? Por tanto, se habla también aquí de una lógica de la resiliencia, en este caso, bueno, por esta mujer que busca sobrevivir estafando a otros porque es la única manera en que ha encontrado hacerlo. Y bueno, para terminar rápido con las conclusiones, no solo se refuerza en esta cinematografía y en esta serie el mandato patriarcal de los cuidados en las mujeres, sino que se necesita que éstas se perciban socialmente como las que deben gestionar las crisis y sostener los cuerpos colectivos que somos en un contexto atravesado por la depredación neoliberal, y donde hay una regresión de los estados de derechos y con sus garantías sociales, ¿no? Y por tanto, no se trata solo de sobrecargar los cuidados a las mujeres, sino de instrumentalizarlas. A través de ellas se produce una lectura que está naturalizando esta razón extractivista y de despojo y depredación neoliberal, y se refuerza la diferencia entre vidas que importan y otras que deben supeditarse, esas vidas residuales que deben sacrificarse y ponerse en función de la reproducción de las primeras. Esta distinción entre vidas humanas y vidas precarias es esencial para la existencia del neoliberalismo, y aquí hay una lectura de cómo las mujeres están en la primera línea de ese proceso de precarización cada vez mayor de nuestras vidas. Y bueno, al mismo tiempo, la necesidad entonces de entender la organización social del cuidado como uno de los ejes donde se está dando esta lucha hegemónica, en esta tensión entre hegemonías políticas, y entender que por tanto si cambiamos la organización social del cuidado se hace viable pensar también ciertas formas de racionalidad anti o post-neoliberal. Por tanto, entender el paradigma de cuidado como una condición de posibilidad, pero también como uno de los espacios donde con más fuerza se está expresando la racionalidad del neoliberalismo. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. No me extiendo porque ya creo que estoy un poco pasada de tiempo y más bien quisiera agradecer a todas las personas que organizaron el congreso.